Bienvenidos a La Izquierda Diario TV. En este 1 de mayo, un saludo muy especial a todos los trabajadores en el Día Internacional de la Clase Trabajadora. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Y sin duda, el hecho político de la semana ha sido la multitudinaria manifestación obrera el día viernes contra los ajustes, contra los despidos, convocada por las CGTs y la CTA. Bueno, allí estuvimos con Cristian, estuvimos también con nuestra compañera Miriam Bregman, Néstor Pitrola del Partido Obrero, Claudio de Le Carbonara, nuestro compañero dirigente ahí en el subte, los compañeros de la alimentación, con Poca Hermosilla, distintos sectores del sindicalismo combativo, planteando en esta multitudinaria manifestación que se convocó después de ya 4 meses, más de 4 meses de gobierno de Mauricio Macri, con un fuerte ajuste, recién la primera medida. Bueno, vamos a estar analizando allí los discursos que se dieron y bueno, el planteo que viene haciendo el Frente de Izquierda, que fue destacada esta columna del sindicalismo combativo por la prensa en estos días, nuestra participación en esta movilización. Vamos a estar también charlando con dirigentes sindicales el planteo, ¿no? Un paro nacional, un plan de lucha y una exigencia fuerte que estamos haciendo a las centrales sindicales. Y el mismo viernes a la noche el dato de la recuperación para una lista clasista del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, de lo que también se va a estar aquí hablando con la presencia de uno de los miembros de la nueva comisión directiva del sindicato. Otro tema que hubo en el Senado esta semana, la ley antidespidos, un debate que recorre el país por la cantidad de compañeras y compañeros que están siendo despedidos tanto en el Estado como en el sector privado, y hubo media sanción. 49 votos a favor, 16 en contra en la Cámara de Senadores. Ahora Macri, dicen algunos que vetaría la ley, otros dicen que estaría estudiándolo, pero bueno, un tema que para nosotros es fundamental, ¿no? Sí, dato porque verdaderamente el proyecto que vota el Senado es limitadísimo, no es realmente una prohibición de despido. Por el contrario, los proyectos que había presentado el Frente de Izquierda incluían la prohibición tanto para el sector público como el privado, planteaban la estatización de toda empresa que cierre. Ni siquiera como el proyecto que salió como dictamen en la Cámara de Diputados. Es menos porque tiene menos tiempo de cobertura, este es solo 180 días y no un año, como el dictamen que había salido en la Comisión del Trabajo. Pese a eso, las cámaras patronales y Macri no quieren dejar pasar ninguna medida que de algún modo ponga algún tipo de traba a una práctica que vienen haciendo desde la asunción del nuevo gobierno, con ya 150.000 despidos. 1.000 despidos por día hemos tenido en el país como mínimo, tanto entre el sector público y el sector privado. Bueno, también tenemos hoy un importante hecho que se dio esta semana en la Cámara de Diputados. Miriam Bregman, nuestra compañera, hizo una fuerte intervención, un fuerte planteo alrededor del golpe en Brasil. Pidió que se pronunciara el Congreso Nacional de nuestro país rechazando el golpe institucional que está sufriendo hoy el país hermano. Veamos a Miriam. Gracias, señor presidente. Nosotros queremos plantear una moción de orden por un asunto de urgencia. Proponemos que este Congreso vote un repudio al golpe institucional que está ocurriendo en Brasil. Si ese golpe se consuma en el Senado, será un gravísimo antecedente para todo el continente. Si la derecha triunfa en Brasil, se fortalecen sus políticas de ajuste y de entrega en Argentina y en toda América Latina. Por eso proponemos que este Congreso vote un repudio a ese golpe institucional y la solidaridad con el pueblo trabajador del Brasil. Gracias, y proponemos que la votación sea nominal. Contundente nuestra compañera Miriam Bregman allí en el Congreso Nacional. Lamentablemente, como era de esperarse, Cambiemos se negó a que se diera un debate alrededor de lo que está sucediendo en Brasil. Marcos Peña, cuando habló en esta sesión informativa, dijo que el gobierno nacional de Mauricio Macri, cuando considere que hay algún problema en Brasil, lo va a manifestar, que por ahora no ven ninguna irregularidad en lo que está sucediendo. Bueno, es que son amigos de los que van a asumir en el caso del desplazamiento de Dilma Rousseff. Bueno, de esto también vamos a estar hablando con Claudio Honor Brandao, dirigente del Sintuspi, el sindicato de los trabajadores no docentes de la Universidad de San Pablo
alrededor del impeachment, el avance del juicio político y lo que nosotros denominamos golpe institucional en Brasil. De todas maneras, seguiremos insistiendo y estamos realizando una campaña en todas las universidades, en ya ha habido fábricas. Numerosos pronunciamiamientos de asambleas de trabajadores, centros de estudiantes repudiando este golpe institucional. Sí, es algo que muy importante que todos los trabajadores y el pueblo en la Argentina se pronuncia y se manifiesten contra este golpe institucional en Brasil, que fortalecería a los gobiernos que quieren aplicar ajustes aún mayores a lo que están aplicando, por ejemplo, el PT en Brasil. Y que fue uno de los ejes de la convocatoria que hicimos este 1 de mayo desde el PTS en el Frente de Izquierda, frente a la Embajada de Brasil en el acto internacionalista por el Día Internacional de los Trabajadores. Hay un hecho que sucedió esta semana en Tucumán, ¿no? La sentencia a una joven de 27 años, Belén, por haberse... esto dicen desde la justicia, haberse practicado un aborto y la han sentenciado a 8 años de cárcel. Un escándalo doble, ¿no? Porque si la condena por haberse practicado un aborto sería algo verdaderamente aberrante, cuando tenemos 500.000 abortos que se hacen en la Argentina por año, en los cuales mueren 300 mujeres en el mismo lapso. En este caso, Belén dice que ella no se lo realizó, que no hay ninguna prueba de aquello por la que se la condena, así que doblemente repudiable este fallo de la justicia tucumana. Bueno, también nuestra compañera Miriam Bregman presentó un proyecto con el apoyo de diputadas y diputados de distintos bloques exigiendo, ¿no?, un rechazo a esta sentencia y pidiendo que se debata de manera inmediata en el Congreso de la Nación el proyecto presentado ya 5 veces por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuita. Es un proyecto muy importante para avanzar en este derecho elemental de las mujeres. En Santa Cruz, allanamientos que continúan mostrando la riqueza de Lázaro Báez, verdaderamente un show de hipocresía que hay tanto en el kirchnerismo, que negaba esta práctica por la cual este grupo empresario, pero también otros, se enriquecieron durante su gobierno, y la hipocresía de un gobierno como el de Macri, en el caso de una familia que también se enriqueció al calor de las estafas al Estado, empezando por lo hecho por la familia Macri en la dictadura, la participación de prácticamente todo el gabinete en la práctica de eludir impuestos, abriendo cuentas en paraísos fiscales, cómo se beneficiaron con el dólar a futuro. Bueno, estas prácticas que son comunes a los partidos de los capitalistas, a los partidos de los empresarios, nuevamente al desnudo en la realidad política nacional. Y no quería dejar de señalar que seguramente quienes nos están viendo se han llevado una sorpresa con la nueva edición del diario digital, La Izquierda Diario, que tiene un nuevo diseño de página realmente muy moderno, muy actualizado, y que además es parte de la red de diarios La Izquierda Diario a nivel internacional en 5 idiomas, ¿no? En 5 idiomas: castellano, portugués, alemán, francés, inglés. Sin duda una iniciativa inédita en La Izquierda Internacional. Nuestras felicitaciones a todos los compañeros que han trabajado en el rediseño del sitio, que creemos que va a ser muy bueno para todos los habitués de La Izquierda Diario en este relanzamiento. Una mención también, algo que vamos a estar dando cuenta en este programa, las movilizaciones fuertísimas con represión que se dieron en Francia en rechazo a la reforma laboral. Vamos a estar con un informe especial. Largamos el programa. Ediciones IPS presenta el encuentro de Bretón y Trotsky en México, un debate sobre la relación entre arte y revolución. El referente surrealista y el dirigente revolucionario, a través de manifiestos, cartas y declaraciones, insistieron en la independencia del arte por la revolución y la revolución por la liberación definitiva del arte. Incluye estudios y reflexiones de quienes fueron testigos del encuentro, materiales inéditos en castellano y un prólogo de Eduardo Gruner. Conseguilo en nuestras librerías de Riobamba 144 o en la página web www.edicionesips.com.ar.
La Izquierda Diario lanzó su programa de televisión online, conducido por Nicolás del Caño y Cristian Castillo. Además, publica una edición impresa semanal y renueva su sitio digital. Las mejores herramientas para la cobertura de la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Laizquierdadiario.com es parte de una red internacional de periódicos en 5 idiomas de América Latina, Estados Unidos y Europa. Laizquierdadiario.com, el primer diario digital de la izquierda. Ya salió Ideas de Izquierda número 28. En esta edición, la burguesía va al paraíso. Balances del kirchnerismo y perspectivas del macrismo. Las ideas de la cultura, las ideas de la política, las ideas de la izquierda en una sola revista. Ideas de Izquierda, revista de política y cultura. Conseguirla en los principales kioscos, en nuestra librería de Riobamba 144 o suscríbete en laizquierdadiario.com. Bueno, estamos marchando en la convocatoria que hicieron las centrales sindicales, las 3 CGT y las 2 CTA. Era hora de que se rompa la tregua y que realmente los que se dicen ser representantes de los trabajadores a nivel nacional enfrenten los despidos y el ajuste que está implementando el gobierno de Macri. Nosotros, como parte de la oposición en el Sindicato de la Alimentación, también estamos movilizando y nuestro sindicato movilizó, pero la exigencia es que haya un paro nacional del transporte, de la industria, de los trabajadores del Estado, porque esta situación lo amerita. La exigencia que hacemos es que llamen a medidas contundentes, en la cual nosotros obviamente vamos a apoyar porque somos los trabajadores los que estamos sufriendo este ajuste. Creo que después de casi 5 meses de tregua que le han dado las centrales sindicales al gobierno de Macri, con un creciente malestar entre los trabajadores, producto de los tarifazos, de los despidos, de la caída de poder de compra del salario, tenían que demostrar que algo había que hacer, ¿no? Sabemos que una movilización de este tipo es absolutamente insuficiente, que acá lo que se necesita es un paro general que dé inicio a un verdadero plan de lucha para derrotar el ajuste en curso. Y bueno, eso es lo que se ha venido a exigir acá desde esta columna del sindicalismo combativo y antiburocrático. En base a una convocatoria por la realidad que estamos viviendo en el país, ¿no es cierto? De despido, inflación, el aumento todos los días de lo que es la canasta básica de cada trabajador. Hoy porque por los despidos que estamos teniendo últimamente en el país y por los compañeros. Por el Día del Trabajador y por los derechos del trabajador. Para repudiar toda la forma de gobierno que tiene este gobierno, las cosas que están implementando, el ajuste que le hacen a los trabajadores, el techo de la paritaria. Por el impuesto a las ganancias, para que no los desempleos masivos, también para recordar el 1 de mayo, que es el día de todos los trabajadores que vamos todos los días a trabajar para ganarnos el pan. O sea, el empresario ya está hecho. El tema de la gente que trabaja, que se tiene que madrugar, que tiene que romperse el lomo para trabajar, que tiene una familia, tiene hijos. Pero yo creo que con este gobierno, las medidas que ha tomado ha repercutido en la gente obrera, en la clase obrera. Las medidas que ha adoptado hasta el momento, si bien han sido paliativas para algún sector de la mayoría de la sociedad, lo que más se beneficiaron son las clases más altas. Es un comienzo, Me parece que siempre es necesario que se avance en la unión, digamos, y que esté la presencia en la calle. Es una parte de demostrarle al gobierno cómo estamos preparados y organizados para poder luchar en el caso que sigan tomando esta medida. Yo creo que no sé si va a alcanzar para frenar los despidos, pero lo que sí creo que hace un acto impresionante y no le puede hacer oídos sordos a esta convocatoria. La posición del gobierno es muy dura en cuanto a los intereses de trabajadores, que obviamente no nos defiende para nada, pero nos va a costar. Yo creo que hasta el paro a nivel nacional no vamos. Esas son las consecuencias. Son las consecuencias de estas medidas que toma el gobierno, ¿no? Ahí veíamos los testimonios de la movilización del día 29 convocada por las centrales sindicales y estamos aquí con una mesa de lujo para analizar cuál ha sido la convocatoria, cómo se ha desarrollado esta movilización y las tareas que tienen los trabajadores. Buenas noches, Víctor Ottoboni, el flamante secretario de Actas y Prensa del Sindicato Recuperado del Neumático.
el compañero Claudio de Carbonara de la Junta Ejecutiva del Sindicato del Subte y Franco Villalba, delegado de Alicor, la ex Jabón Federal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo vieron esta convocatoria? Un poco lo que escuchábamos en los testimonios. ¿Creen que es suficiente como medida que se ha tomado de las centrales sindicales? Suficiente no es. Lo que sí quedó demostrado que fue una movilización muy grande, que hay mucha bronca acumulada contra las medidas del gobierno, pero no alcanza con esto. Como bien decían algunos compañeros en el audio, nosotros participamos de esta movilización con una columna independiente desde el sindicalismo combativo, desde la izquierda, exigiendo lo que venimos exigiendo desde hace varios meses ya, que es que se convoque un paro nacional, que sea el inicio de un plan de lucha con continuidad para pararle la mano al ajuste, para parar los despidos, para parar los tarifazos. Así que también quedó demostrado eso, que la clase obrera la fuerza la tiene intacta para salir a luchar, no como algunos nos quieren hacer creer. Lo que pasa es que hay que ponerla al servicio de los intereses de los trabajadores y no de algunos de estos burócratas sindicales que la ponen al servicio de negociar mejor con el gobierno y de defender sus propios intereses como casta. En el acto escuchamos, creo que solamente Pablo Micheli habló de la posibilidad de algún paro, pero en los discursos no se escuchó una continuidad, una convocatoria o algo para seguir con un plan de lucha o medidas contra esta situación que afecta a la clase trabajadora. Sí, a mí me parece que en realidad se vieron obligados a hacer esto, lo de las centrales sindicales. Es la primera vez que convocan a una medida de fuerza unificada a las 4 centrales. Creo que lo hicieron porque esta bronca que nombran, o sea, es una serie de cosas que en 4 meses, que ya veníamos padeciéndolas del gobierno anterior, pero en 4 meses se sumaron un montón de cosas que se te aumentó el boleto, el gas, los aumentos de paritarias que hubo van entre el 20 y 30% y la verdad que no es suficiente. Franco, esto de los aumentos y demás, en la fábrica se charla y se discute, hay mucha bronca con esta situación, Sí, ¿no? calculo que sí, porque por lo menos nosotros, y creo que muchos gremios han firmado, el nuestro firmó 20% de paritarias, cuando el boleto aumentó el 100%, la nafta también, porque hay compañeros que viajan en auto, también el gas y todo lo que uno puede tener. Entonces incluso los propios productos que nosotros fabricamos aumentaron casi un 100%, que son artículos de limpieza, y sin embargo los salarios de los trabajadores que la producimos van por otro lado. Sí, creo, porque las estadísticas dicen que a fines de mayo llegaría la inflación a un 23% en lo que va del año, ¿no? En 5 meses, pero si vamos a lo que son los productos de la canasta básica, la inflación es mucho mayor. O sea, para los trabajadores, no sé cómo lo ven ustedes, pero para un trabajador que esencialmente su consumo está vinculado a la canasta básica, a los alimentos, a las cuestiones más necesarias para mantenerse a su familia, la inflación es mayor, al 23%, ¿no? Sí, ahí yo trabajo en FATE, ¿no? Y varios compañeros me preguntaban, ¿no? Cuando escuchaban lo del 29, si había paro. Muchos creían que iba a haber paro nacional ese día, ¿no? Porque no estaba claro, al principio creo que habían convocado algunos al paro, después terminó siendo solamente una marcha. Y creo que expresa que había una disposición no solamente de los trabajadores efectivos, porque en FATE también hay un sector de 300 trabajadores tercerizados que ganan la mitad del salario de un trabajador efectivo, que ronda los 7.000 pesos por mes, y que tienen condiciones de trabajo pésimas, cuando se les niega el transporte para ir a la fábrica, lo que implica que el tarifazo en el transporte le produce una pérdida de salario también. Incluso en la comida, no tienen comedor, entonces tienen que pagarse su comida, eso también significa una pérdida de su salario. Esos compañeros, que son los sectores que más sufren este ajuste que está haciendo este gobierno, eran los que me preguntaban y planteaban una disposición al paro, donde, como vemos, estos sindicalistas, como Caló, Barrio Nuevo, Moyano, etc., están conteniendo a los trabajadores, llamando a una movilización para descomprimir un poco la bronca que ya hay por abajo, porque no es solamente, los despidos, sino, como decías vos recién, Nico, hay todo un ajuste que está golpeando, deteriorando mucho el salario del trabajador, y en una situación donde una gran división entre los trabajadores que
que algunos son afectados, ¿no?, por el impuesto al salario, pero que es una minoría, pero que hay una gran mayoría que tienen salarios muy bajos, de 7.000, 8.000 pesos por mes, y que a esos son los que más está afectando, y muchos no tienen representación gremial, no tienen delegados, no pueden reclamar en su fábrica porque son despedidos automáticamente. En FATE hay compañeros que han reclamado simplemente para que les paguen su salario. Ganan salarios de 7.000, 8.000 pesos por mes, y reclamar que le paguen en el día, en fecha, ¿no?, el salario, porque le pagan una semana o hasta 10 días después de la fecha de cobro, y a veces le pagan plata en negro. Bueno, eso implica que esos trabajadores estén en una situación muy vulnerable y están sufriendo el ajuste de una manera brutal. Y si no hay una medida contundente, un paro nacional que, como inicie un plan de lucha, va a ser muy difícil que esos trabajadores puedan salir a pelear. ¿Y ustedes creen que, digo, esto que plantea Víctor, se ve, se charla con los compañeros en distintos lugares, no solo la bronca, sino la predisposición a decir, bueno, esta marcha no alcanza, hay que hacer acciones más contundentes? Sí, la hay. O sea, si ya la había en el año anterior, cuando la crisis ya empezaba a golpear, ahora que está habiendo no solamente crisis económica, el sueldo no alcanza, sino que también hay muchísimos despidos, que empezaron primero con los estatales, luego pasaron a empresas privadas, y después están los contratados que volaron en un montón de empresas. Y le hago una pregunta, digo, porque esto, bueno, ustedes tienen experiencia. ¿Cuánto hace que trabajás en 13 años. 13 años. 2013. Bueno, digo, siempre las patronales y los gobiernos tratan, ¿no?, de decir, como lo dijo Prat Gay, ¿se acuerdan que dijo, bueno, no hay que cambiar empleo por salario, ¿no? Como diciendo, hay que cuidar el empleo y bajar las expectativas con respecto al salario. ¿Ese miedo al despido está hoy en los trabajadores? Y sí, el miedo al desempleo es lo peor que puede haber, y es algo con lo que extorsionan todo el tiempo. Las patronales te extorsionan para que decís, no protestés, no reclamés condiciones de trabajo ni sueldo, porque demasiado tenés tu trabajo, como que tenés que agradecerle encima de que te... Sí, es un latiguillo que usan inclusive las burocracias sindicales para contener a los compañeros en las aspiraciones legítimas que tienen. Pero por la pregunta anterior, digo, había muchos motivos para pelear antes con el otro gobierno, no es que descubrimos ahora que los gobiernos persiguen, aprietan, ajustan. Estaban contenidas por las centrales sindicales, las mismas que convocaron ahora todas juntas, estaban divididas en función de quién apoyaba al gobierno anterior y quién no. Ahora, aparentemente, para descomprimir, llaman a una movilización, pero en realidad lo que correspondería dejar de hacer medidas aisladas, como se vienen haciendo en lugares como en estatales, donde ha habido paro inclusive, y poner toda la fuerza que se vio en las calles el viernes detrás de un plan de lucha para directamente tirar abajo este plan de ajuste. No hay otra salida, por eso para nosotros es tan importante haber participado ahí con esta voz independiente desde los trabajadores, desde la izquierda clasista. Extrañamente algunos compañeros que hasta hace muy poco tiempo nos criticaban cuando nosotros salíamos a parar en los paros que llamaba Moyano contra el gobierno anterior, sabiendo que nosotros, como en esta vez, también marchábamos separados, pero golpeábamos juntos con los reclamos que eran genuinos. Muchos de esos compañeros que están dentro de la CTA de Yasky, que nos criticaban duramente, salían a hacer campañas contra nosotros, no solo marcharon, entendieron que hay que pegar juntos, pero no entendieron que hay que marchar separados. Marcharon junto con Moyano, sosteniendo esta mentira de que llamaron para hacer algo, en realidad no hicieron nada. Lo que estamos exigiendo, sí, y lo vamos a seguir haciendo, es un plan de lucha real con paro nacional extendido para terminar con este ajuste. Esta es la realidad, no hay otra salida. Bueno, como lo dijimos, estuvimos en la movilización junto con los compañeros y otros referentes del sindicalismo combativo, acompañando desde el Frente de Izquierda junto a nuestros compañeros allí, exigiendo esto que dice Claudio, ¿no? Un verdadero paro nacional, un plan de lucha. Creo que lo que escuchábamos en los discursos es realmente lamentable, ¿no? Porque siempre los burócratas sindicales hablan y agitan en los actos y dicen muchas cosas, pero lo hacen, como decían ustedes, como para descomprimir toda esa bronca que ustedes cuentan que hay por abajo. Bueno, decir, bueno, está bien, se hizo algo, pero lamentablemente no hay una continuidad, un plan de acción que pueda decir a los trabajadores en cada una de las fábricas, en cada uno de los establecimientos, en el subte, en los ferroviarios, en todos los lugares de trabajo, puede decir, bueno, vamos a discutir cuál es la perspectiva y cómo nos vamos a organizar. Yo creo que un paro convocado que se pueda debatir y discutir desde las bases, mucho más que las 100.000 personas que vimos,
el día viernes, ¿no? Sería realmente algo que desataría una energía que es lo que no quiere hacer la burocracia sindical. Pero bueno, vamos a estar conversando también con los compañeros, vamos a ir a una pausa, vamos a estar conversando sobre la necesidad en este sentido de recuperar los sindicatos y lo que ha sucedido en el sindicato del neumático y lo que se viene. La Izquierda Diario lanzó su programa de televisión online, conducido por Nicolás del Caño y Cristian Castillo. Además, publica una edición impresa semanal y renueva su sitio digital. Las mejores herramientas para la cobertura de la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Laizquierdadiario.com es parte de una red internacional de periódicos en 5 idiomas de América Latina, Estados Unidos y Europa. Laizquierdadiario.com, el primer diario digital de la izquierda. En el día de ayer, los sectores antiburocráticos combativos del gremio del neumático logramos un triunfo histórico, recuperando el sindicato del SUTNA nacional de mano de la burocracia de Guaseico y la lista violeta. No va a alcanzar con la bronca o una elección para sacar a la burocracia para cambiar y enfrentar las condiciones de trabajo que hay en el gremio o recuperar el salario, sino que en ese sentido, nosotros desde la Granate, en el Frente de Unidad, peleamos por un sindicato clasista, militante, que desarrolle un activismo de base extendido en todo el gremio para salir a las calles a pelear con los métodos de la clase obrera, con la huelga general, la única forma de poder enfrentar a estas patronales. Y en este 1 de mayo, uno de los motivos para alegrarnos, para festejar desde los trabajadores, es el triunfo de los compañeros del neumático que recuperaron el sindicato con la lista negra, roja, granate. Y bueno, Víctor, recién lo escuchábamos en el discurso, en el acto que realizamos ayer. Bueno, contanos un poco qué estuvieron charlando con los compañeros, cómo ven las perspectivas de ahora en más, ¿no? De este enorme triunfo que han obtenido. Sí, bueno, como vos decías recién, es un triunfo de un frente de 3 listas. La lista negra, donde están compañeros del Partido Obrero, la lista roja, donde hay compañeros de una organización del PRC, y bueno, la lista granate, donde estamos compañeros del PTS. Se logró esa unidad y en el día del 29 de este mes, que incluso recién hablábamos de la marcha, del acto que hizo la burocracia, ¿no? Y en el palco estuvo también Guaseico, mientras al mismo tiempo se desarrollaba esta elección y los trabajadores, mientras él hablaba seguramente en contra del ajuste y en contra de este gobierno antiobrero de derecha de Macri, los trabajadores del gremio votaban en contra de él y la dirigencia que él conduce en el sindicato, sobre todo bueno, en fábricas como Pirelli, donde la gran mayoría de los trabajadores votó incluso un voto contrario a Guaseico y a esa dirigencia, basado también en acuerdos a la baja que firmó en esa fábrica, haciendo perder un 20 o un 30% del salario de esos trabajadores. Por lo que me preguntabas, digamos, de cómo ven los compañeros, lo que hay, bueno, obviamente es de poner el sindicato. Muchos compañeros están planteando, bueno, ya de que se sacó a esta burocracia, de poner el sindicato realmente para la lucha de los trabajadores y empezar a pelear por las demandas y reclamos que están pendientes desde hace mucho tiempo, ¿no? El objetivo que tenemos desde la Granate de nosotros es desarrollar un sindicato clasista que una a los trabajadores, terminar con la división que hay en la clase obrera. Nosotros tenemos muchos compañeros, como decía antes, tercerizados o por agencia, que trabajan 2 o 3 años. El sindicato siempre le dio la espalda, ¿no es cierto? Siempre... Totalmente. Nunca tomó los reclamos para nada, son directamente es un sector de compañeros que está ignorado por el sindicato, que prácticamente directamente ni saben la situación en la que están, y es obviamente un desafío de parte del SUTNA y desde parte de la Granate, el compromiso para poner el sindicato al servicio de todos los trabajadores del gremio, más allá de si son efectivos o contratados, sino de unir a todos bajo un mismo convenio. Ese es el desafío y creo que, por lo que hablábamos antes, digamos, es la forma de poder desplegar la energía de los trabajadores, y es algo que tenemos que extender a otros gremios también, porque mientras dependamos de estos dirigentes como Caló, Moyano, esta dirigencia vendida a los gobiernos de turno, a las patronales,
no vamos a poder enfrentar este ajuste, vamos a seguir cada vez peor y el camino de recuperar los sindicatos es clave para ponerlo al servicio de la lucha de los trabajadores y no tampoco para negociar con el gobierno de turno, como hacen estos burócratas, ¿no? Y esto, digo, ¿ustedes cómo ven en lo que ha sido el triunfo en el neumático y lo que ya se venía viendo, ¿no? con importantes comisiones internas, cuerpos de delegados, donde la izquierda viene teniendo un protagonismo? De hecho, bueno, a veces algunos diputados sindicales inclusive nos manifiestan la preocupación de la propia conducción de la burocracia de la CGT, etcétera, sobre este avance que tiene la izquierda, que se reafirma y se potencia con lo del neumático y bueno, la situación política y lo que hablábamos recién con respecto a la bronca que hay entre los trabajadores y cómo la burocracia sindical viene tratando de contenerlo, ¿no? Sí, es una gran noticia para todos los trabajadores, sobre todo, como decís vos, para los trabajadores que tratamos de recuperar esas herramientas al servicio de la lucha de los trabajadores. Va a ser un lugar también de reunión seguramente para las próximas acciones del sector que también se expresó en la marcha el día viernes, pero tomando, digamos, lo que se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y recordando la lucha de los mártires desde Chicago y todos los mártires que tiene la clase obrera, me parece que la lucha fue siempre unir a la clase obrera, tratar de unificar a una clase que intentan por todos los medios la burguesía y la burocracia sindical separar para que no se pueda expresar la fuerza de conjunto, y esa es la lucha que damos nosotros en los sindicatos. Bueno, los compañeros de la alimentación, igual que los compañeros de gráfico la semana pasada, o los compañeros del neumático en el día viernes, y los jaboneros, que también están por dar esa pelea, presentando listas opositoras a las burocracias sindicales. La pelea es eso, poner las organizaciones sindicales al servicio de las luchas de los trabajadores y no al servicio de mantener una casta parásita de la burocracia sindical. Pero por eso te digo, los compañeros, quizá Franco que lo puede contar mejor, porque están dando esa pelea también en esta semana con la presentación de las listas. Se puede recuperar un sindicato, porque es una tarea muy difícil, es antidemocrática, la pelea por presentar una lista y sacar a esos tipos que están ahí hace 20 años más. Entonces sí, ahora nosotros tenemos elecciones en junio, el 15 de junio, en el sindicato nuestro, pero ¿para qué queremos recuperar el sindicato? Un poco por lo que decía él. Los sindicatos hoy en día representan una pequeña minoría de los trabajadores, lamentablemente. Y hoy, que es el Día Internacional de los Trabajadores, en todo el mundo se conmemora, entonces queremos nosotros decir, bueno, nosotros queremos ir por los sindicatos para que todos esos compañeros que hoy están fuera, no están representados, los que, por ejemplo, los compañeros, los trabajadores, los mártires de Chicago peleaban por las 8 horas de trabajo. Pero hoy, que pasaron 160 años, estamos peleando por lo mismo acá. Nosotros, los compañeros nuestros, tenemos jornada de trabajo que tenemos que trabajar los domingos a la noche, estar adentro de la fábrica, los sábados a la noche, los sábados a la tarde. Entonces, una de las peleas también es por el derecho a descansar, a estar el fin de semana con nuestras familias, a no tener que estar inmigrando de fábrica en fábrica cada 3 meses, como hacen los compañeros contratados, a que no se te inunde el barrio cada vez que llueve dos, tres cotas, a no perder todos los muebles cada vez que, porque los compañeros pueden tener un trabajo nuevo, pero siguen viviendo en los mismos barrios que no son como los que viven los empresarios y que de esa situación no pueden salir. Entonces, por integrar y los sindicatos tienen que ponerse al servicio de unificar a esos trabajadores que ganan bien, los que ganan mal, los que son argentinos, los que son paraguayos, los que son bolivianos, para decir, bueno, somos una misma clase social, los patrones se unifican para explotarnos, nosotros tenemos que unificarnos para liberarnos de esa explotación. Bueno, creo que es muy clara la perspectiva, ¿no? Parte del sindicalismo combativo, de la izquierda, y la pelea que venimos dando desde el PTS con los compañeros en distintos sindicatos, tanto en el neumático, el subte, jabonero, los compañeros de la alimentación, que seguramente vamos a estar conversando con ellos cómo está la situación, ¿no? en el sindicato de la alimentación y la pelea contra la burocracia sindical de DAER para, bueno, plantear cuál es la perspectiva y las discusiones que vienen dando los compañeros. Así que, bueno, seguiremos seguramente haciendo este tipo de reuniones donde podamos expresar y que muchos compañeros que
que nos puedan ver, también manden sus opiniones y podamos reflejarlas en el programa alrededor de cuál es la situación de los trabajadores. Que es muy importante con respecto a esto también de la lucha, nuestra lucha por recuperar los sindicatos, para que esa bronca no sea puesta otra vez, como pasó en algunas épocas de nuestro país, para que vuelva el peronismo. Porque ya sabemos lo que significa eso. Queremos que la bronca de los trabajadores se exprese a través de una alternativa de los trabajadores, de independencia política, justamente porque de otra manera, si no, estaríamos colaborando nosotros para que vuelva más de lo mismo. Bueno, de hecho, en los 80 hubo 14 paros generales convocados por la CGT contra Alfonsín y fueron detrás de Menem y llevaron a lo que todos conocemos, ¿no? La mayoría de los gremios está conducido por el peronismo también. Entonces, por eso nos llevan detrás de esa perspectiva. Bueno, por eso es importante lo que señala Claudio en relación a lo que venimos haciendo también desde el Frente de Izquierda en levantar esta perspectiva, ¿no?, conjunta para no solo plantear la recuperación de los sindicatos en la lucha de los trabajadores, sino también en poder forjar una fuerza política propia de la clase trabajadora que plantee que la crisis no la paguemos nosotros, ¿no?, como están intentando y como cada vez que hay una crisis capitalista lo buscan hacer, sino que la paguen los grandes capitalistas, los banqueros, ¿no?, los terratenientes, ellos que tienen sus cuentas offshore. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido al programa y esperamos poder contar de nuevo con ustedes. Gracias. La Izquierda Diario lanzó su programa de televisión online, conducido por Nicolás del Caño y Cristian Castillo. Además, publica una edición impresa semanal y renueva su sitio digital. Las mejores herramientas para la cobertura de la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud. laizquierdadiario.com es parte de una red internacional de periódicos en 5 idiomas de América Latina, Estados Unidos y Europa. laizquierdadiario.com, el primer diario digital de la izquierda. Desde el inicio de la crisis capitalista, ya en el año 2007, hemos visto desarrollarse numerosos movimientos de lucha con fuerte protagonismo de la juventud, como han sido los indignados en el Estado español o como el movimiento Occupy Wall Street en los Estados Unidos. Hoy el centro de la resistencia está sin duda en Francia. Lucha contra una ley de reforma laboral que precariza el empleo, fundamentalmente de la juventud. Surgimiento el 31 de marzo del movimiento Noche de Pie en la Plaza de la República. Todos los días se reúnen miles de personas, fundamentalmente jóvenes, pero también trabajadores, discutiendo cómo enfrentar este plan y también qué salida dar a la crisis de Francia, con fuertes elementos anticapitalistas y de crítica al conjunto del sistema. El 28 de abril fue la última jornada fuerte de protesta que hoy se continúa en las manifestaciones del 1 de mayo. Ese 28 de abril estuvo nuestra compañera Josefina Martínez haciendo una cobertura especial para La Izquierda Diario TV. Desde París, Francia, para Izquierda Diario, en esta octava jornada de lucha nacional contra la reforma laboral del gobierno de Hollande. Obreros y estudiantes están en las calles nuevamente para decirle no a esta ley que precariza a la juventud. La jornada empezó con el bloqueo de puertos y con una fuerte represión con más de 100 estudiantes detenidos. Pero la juventud sigue en la calle para derrotar la reforma laboral. Hola, soy Sara, estudiantes en París 8 y yo fui detenida esta mañana para la policía porque fuimos a un bloqueo de un puerto esta mañana contra la ley del trabajo del gobierno francés. La situación es que hay una represión muy dura del parte del gobierno que con mucha represión y muchas estudiantes que fueron en la cárcel desde el 9 de marzo. También la policía entra en la facultad y toda esta situación en un contexto del estado de emergencia. Pero lo que es interesante es que hay una respuesta de los compañeros, de todos los estudiantes de la movilización y por hoy a la noche vamos a hacer un meeting al frente de los comisarios por liberar nuestros compañeros. Et aujourd'hui, on est en grève avec mes collègues pour dénoncer le projet de loi que le
gouvernement faire passer en force un projet de loi qui remet en cause le CDI, qui facilite les licenciements, qui va déroger aux règles du Code du travail et des conventions collectives. Donc il était très important pour nous de nous mettre en grève et de défiler aujourd'hui. Et évidemment, comme dans toutes les entreprises, on est les salariés, les précaires, les jeunes, on s'en prend plein dans la gueule depuis des décennies à coup de plans sociaux, à coup de lois réactionnaires, quel que soit le gouvernement de gauche ou de droite, ce sont toujours des gouvernements dirigés par le patronat. Nous les cheminots, on pense qu'il faut faire la convergence des luttes avec tous ceux qui sont possibles. Aujourd'hui les intermittents qui bloquent les théâtres, nous les cheminots, mais tous ceux qui veulent une autre société. Les Suds, j'espère, c'est par exemple aller à Nuit debout, tous les syndicalistes, toute cette société qui essaie de montrer sa colère, essaie de trouver d'autres solutions pour qu'ensemble on continue, parce que la solution en fait c'est la grève générale. En el país del mayo de 1968, cuando la lucha de los estudiantes detonó una huelga general en la que participaron más de 10 millones de trabajadores, en el país de las grandes movilizaciones y la huelga del sector público de más de 25 días en el año 1995, que fue el primer gran golpe a las políticas neoliberales, hoy se está desarrollando un proceso en un contexto de enorme polarización social y donde la juventud se radicaliza para enfrentar la represión del Estado. Así que muy atentos a Francia, donde hay un nuevo protagonismo juvenil y donde nuestros compañeros que participan del nuevo partido anticapitalista están teniendo un protagonismo muy importante. La Izquierda Diario lanzó su programa de televisión online, conducido por Nicolás del Caño y Cristian Castillo. Además, publica una edición impresa semanal y renueva su sitio digital. Las mejores herramientas para la cobertura de la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud. LaIzquierdaDiario.com es parte de una red internacional de periódicos en 5 idiomas de América Latina, Estados Unidos y Europa. LaIzquierdaDiario.com, el primer diario digital de la izquierda. Obrero no tiene frontera y no tiene que tener frontera en todo el mundo, ¿no? Tenemos que estar en todo lado. Sí, porque no dejamos de ser trabajadores, tanto en nuestro país como en los demás países. El trabajo no tiene lugar de residencia propio ni nada, y lo único que lo llevan adelante son los obreros. Entonces, el obrero, si va a otro lado, va a trabajar, y es así, es como que es una fraternidad de trabajadores para mí. Somos todos trabajadores a los que somos sometidos bajo las patronales, y que es lo que tenemos que vencer. En todo lado hay trabajadores, en todo lado hay crisis, en todo lado está el capitalismo. Nosotros creemos que la clase trabajadora no tiene fronteras, que es una sola, y cuando logremos unir toda esa fuerza, golpear con un solo puño, cuando realmente vamos a lograr la democracia para los trabajadores. Por distintos intereses o alienaciones, por así decirlo, no está unida la clase obrera. Y es lo que le hace falta. Ellos para sus empresas no ponen límites y no les importa si se asocian con alemanes, o con israelíes o con estadounidenses. En cambio nos quieren imponer a nosotros que entre trabajadores sí tengamos esas limitaciones, que para mí esas limitaciones no corren. Escuchábamos voces de participantes del acto internacionalista realizado por el PTS en el Frente de Izquierda frente a la Embajada de Brasil este sábado 30 de abril. Y al respecto tenemos una visita muy importante en La Izquierda Diario TV. Claudio Honor Brandão es sin duda uno de los referentes más importantes de la vanguardia combativa de Brasil, integrante del Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad de San Pablo, uno de los más combativos del país. Claudio Honor se hizo conocido cuando se le subió arriba del auto frenando a un dirigente sindical burocrático, entonces presidente de la CUT, Vicentinho, lo cual fue una de las tantas referencias que ha tenido en su acción de lucha, perseguido por los rectores de la Universidad de San Pablo por estar en la primera fila de la lucha de sus compañeros, reitero, de uno de los sindicatos más combativos de Brasil. ¿Qué tal, Claudio Honor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Boa noite, Cristian. Contanos cuál es el motivo de tu presencia en Argentina. Bem, o motivo é simples. Combater o
o golpe institucional em curso no Brasil hoje é uma das tarefas internacionalistas de primeira ordem. E, nesse sentido, nós viemos participar do ato convocado pelos companheiros do PTS, em frente à Embaixada Brasileira, contra o golpe, no sentido de combater as tentativas de avanço da direita, não apenas no Brasil, mas no conjunto da América Latina, que seguramente vai implicar em novos e mais duros ataques à classe trabalhadora de conjunto. Por isso a tarefa internacionalista de combater o golpe y viemos aquí a participar de ese acto. El domingo 17 de abril veíamos la sesión de la Cámara de Diputados en Brasilia, donde los diputados, con un fundamento de voto, uno más reaccionario que el otro, aprobaban el inicio del proceso de juicio político a Dilma. ¿Qué ha sucedido desde entonces en Brasil? Bem, se aprofunda a necessidade de mobilizar os trabalhadores e a juventude para combater o golpe, que a votação no Senado, que estava marcada para o dia 17, foi antecipada para o dia 11, né? Ou seja, a direita se prepara para substituir o mais rápido possível o governo Dilma e compor um governo de Michel Temer, com José Serra, Meirelles e outros setores de burgueses mais à direita, para acelerar a implementação dos planos de ajustes. Entendeu? E, nesse sentido, hoje, no Brasil, ocorreram 3 atos de 1º de maio. O primeiro ato é um ato festivo, convocado pela burocracia de direita. Um segundo ato, convocado pelos setores à esquerda da CUT, liderados pelo PSTU, mas que, infelizmente, não veem a necessidade de combater o golpe, levanta uma política equivocada de eleições gerais após se irem todos, para voltarem todos em seguida. Um terceiro ato é um ato que está sendo organizado pela CUT, é um ato contra o golpe. Porém, a CUT se limita à defesa do governo. Ela não combate os ataques, os golpes e os planos de ajuste do governo. Nós, do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, decidimos participar do ato da CUT, que é um ato contra o golpe. Mas vamos a esse ato levar uma exigência de que se combata o ato seriamente. Greves, mobilizações, ocupações de terra, né? E, a partir de mobilizações independentes dos trabalhadores, para combater os planos de ajustes de Dilma y del PT. Claudio Brandao es también miembro del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, MRT, organización que comparte la lucha junto al PTS y otras organizaciones más en América Latina y a nivel internacional. ¿Por qué el MRT, y nosotros sostenemos lo mismo, afirma que lo que está en marcha con el juicio político, con el impeachment, es una acción claramente antidemocrática? É simples. Um Congresso Nacional tão corrompido quanto o governo do PT. Né? Um Congresso Nacional que monta aquele circo de horrores que vimos na votação do impeachment. Entendeu? Um Congresso Nacional que boa parte dos seus integrantes estão nas listas dos que receberam dinheiro da Odebrecht. Também esse Congresso não tem moral e não tem legitimidade para resolver o problema da crise política no Brasil. Empezando por Eduardo Cunha, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, un corrupto de aquella. Não só ele, né? Há outros. Renan Calheiros, que é presidente do Senado também, enfim. O Congresso Nacional Brasileiro é um ninho de corruptos. ¿Cuál es el planteo frente a la crisis política que tiene el MRT? De frente à crise política que está colocada, nós levantamos a seguinte política. O Congresso Nacional não tem legitimidade para resolver essa crise. O Poder Judiciário, que tenta aparecer por cima de todos, é tão corrompido quanto. Só que, pior, não foram eleitos por ninguém.
Portanto, não tem o direito de substituir a vontade popular. Então, diante da crise colocada e diante dessa situação, da podridão do Congresso e da ilegitimidade do Poder Judiciário, nós entendemos que se faz necessário levantar a luta por uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana, para que o povo, a partir da sua vontade, possa garantir o fim da impunidade e da corrupção de todo o sistema político, ele possa dar respostas às questões estruturais mais importantes do país, como o problema do latifúndio, a concentração da terra na mão dos latifundiários e a necessidade de distribuir essa terra aos trabalhadores do campo, aos trabalhadores pobres. E, por outro lado, a questão da dominação imperialista. Então, uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana, imposta pela mobilização das massas, pela luta dos trabalhadores, será capaz de assegurar a ruptura dessa dependência da subordinação ao imperialismo no país. Vos mencionabas que Temer está preparando su gobierno, ¿no? Sí. Y que se anuncia como posible canciller, ministro de lo que sería en Argentina, ministro de Relaciones Exteriores, a José Serra del Partido Socialdemócrata Brasilero, el partido llamado de los Tucanos, el de Fernando Henrique Cardoso, y como ministro de lo que sería el ministro de Economía, a Meirelles, quien fue también funcionario del gobierno de Lula y uno de los, digamos, referentes de los mercados, ¿no? De lo que se llama los mercados de capital financiero. ¿Qué anuncios ya viene haciendo Temer? ¿Cuáles serían los ejes de su política económica de ataque sobre los trabajadores? Bom, seguramente o que se pode esperar, entendeu, de um governo Temer com essa equipe que está montando vai ser novos e mais duros ataques à classe trabalhadora. Ataques mais duros, mais profundos do que o governo do PT tem sido capaz de fazer. Então isso significa para a classe trabalhadora e para a juventude mais demissões, desemprego, precarização, terceirização. E reforma previsional. Com certeza, retirada de direitos previdenciários, não só a aposentadoria, mas o seguro-saúde, enfim, são mais duros e mais fortes ataques aí contra a classe trabalhadora e a juventude. É o que se pode esperar, entendeu? E exatamente essa perspectiva da burguesia brasileira, e da direita e do imperialismo ao montar o golpe. Instituir um governo que ataque mais duramente a classe trabalhadora e a juventude e aprofundando a implementação dos planos de ajuste e os ataques. Bueno, muchas gracias Claudio Honor y vamos a seguir cubriendo al detalle en La Izquierda Diario TV todos los acontecimientos en Brasil, en este momento centrado de nuestra parte en el enfrentamiento, un golpe institucional que lo que busca es asentar una derecha latinoamericana para, como bien decía Brandão, continuar con los ataques contra los trabajadores y los sectores populares. La Izquierda Diario lanzó su programa de televisión online, conducido por Nicolás del Caño y Cristian Castillo. Además, publica una edición impresa semanal y renueva su sitio digital. Las mejores herramientas para la cobertura de la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud. LaIzquierdaDiario.com es parte de una red internacional de periódicos en 5 idiomas de América Latina, Estados Unidos y Europa. LaIzquierdaDiario.com, el primer diario digital de la izquierda. Ediciones IPS presenta El encuentro de Bretón y Trotsky en México, un debate sobre la relación entre arte y revolución. El referente surrealista y el dirigente revolucionario, a través de manifiestos, cartas y declaraciones, insistieron en la independencia del arte por la revolución y la revolución por la liberación definitiva del arte. Incluye estudios y reflexiones de quienes fueron testigos del encuentro, materiales inéditos en castellano y un prólogo de Eduardo Gruner. Conseguilo en nuestra librería de Riobamba 144 y próximamente en todas las librerías del país. Presentamos un informe especial sobre el acto que realizamos en el día de ayer, 30 de abril, en el Día Internacional de los Trabajadores. Realizamos un importante acto frente a la Embajada de Brasil para rechazar el golpe institucional y también los ajustes que está sufriendo el pueblo en Brasil y en toda América Latina. Tuvimos oradores como Claudio Honor Brandão, estuvieron también los compañeros de Tierra del Fuego y de Santa Cruz que vienen librando importantes peleas contra los despidos por aumento de salario, contra los intentos de reformar la edad jubilatoria, como lo hace la gobernadora Bertone en Tierra del Fuego. Estuvieron también nuestros compañeros como Miriam Bregman, Claudio Le Carbonara. Y bueno, queríamos Nicolás del Caño.
Bueno, y queríamos invitarlos a ver este informe sobre el acto que realizamos en la Embajada en el día de ayer. Ayer en las calles se vio una convocatoria muy grande de los sindicatos a través de las centrales sindicales. Una convocatoria que a través de los burócratas que hablaron ayer en el palco, señalando algunas cuestiones y algunas conquistas y algunos reclamos genuinos de la clase obrera, sin embargo no anunciaron allí ningún tipo de medida de fuerza para enfrentar en toda la línea este ataque que viene desde el gobierno y de los distintos gobernadores. Lo que sí quedó también demostrado ayer, compañeros, con los miles que estuvimos en la calle, es que la fuerza de la clase obrera está intacta para salir a pelear por aquellas cuestiones que nos parecen fundamentales, contra el tarifazo, contra la inflación, contra los despidos, contra la precarización laboral, y eso es lo que nosotros tenemos que impulsar. Que los trabajadores tenemos en nuestras manos justamente la tarea de poner en pie una organización sindical, pero también política, para enfrentar y derribar y derrotar finalmente este sistema de opresión, este sistema de explotación. Para fortalecer todas estas luchas que estamos dando, estamos abriendo en todo el país, en los principales municipios, en las principales ciudades, 100 nuevos locales y clubes obreros que queremos que se transformen en un centro de organización social, política, cultural, de cientos de miles de trabajadores, de trabajadoras y de jóvenes que opinen como nosotros que hay que tomar el cielo por asalto. Estamos también al mismo tiempo impulsando, y seguimos haciéndolo, dentro de los sindicatos, con compañeros independientes, la construcción de agrupaciones que nos permitan hacer lo que hicieron los compañeros del neumático ayer, recuperar esas herramientas que son de los trabajadores, los sindicatos, para ponerlos al servicio de la lucha de los trabajadores. 61 días de huelga, 60 días de carpa, acampes, cortes de ruta, no les alcanza, compañeros. Juntamos 20.000 firmas para derogar las leyes del ajuste. Los legisladores del Frente para la Victoria, que son mayoría, 7 sobre 15, el más votado sacó 18.000 votos y nosotros logramos más de 20.000 firmas. Quiere decir que el conflicto no solo está planteado en los estatales, sino que logramos romper y le hicimos entender a todos los laburantes que va más allá de los estatales, que nos involucra a todos y por eso todos tenemos que luchar. Y como venía planteando el compañero de Tierra del Fuego, nosotros llevamos más de 40 días de lucha con mesa de unidades sindicales que hemos impulsado en cada una de las localidades de la provincia de Santa Cruz y hemos parado la provincia ante el ajuste de la gobernadora Alicia Kirchner, que lo único que ha hecho es recaer la crisis sobre los trabajadores de la provincia de Santa Cruz. Este miércoles, en la Cámara de Diputados, pedimos que el Congreso argentino se pronuncie contra el golpe en Brasil. Y eso lo hicimos, a pesar de que Cambiemos se negó, no esperábamos otra cosa. Eso lo hicimos porque sostenemos que nuestras bancas están al servicio de los trabajadores, de la pelea que tienen los trabajadores en Argentina y en toda América Latina. Porque como decía mi compañero Claudio Dele Carbonara, si la derecha se fortalece en Brasil, van a venir por más ajuste en todo el continente. Que en Argentina, como en Brasil, las denuncias de corrupción son usadas para favorecer a las camarillas capitalistas más retrógradas y más reaccionarias. En nuestro país vemos todos los días por televisión estancias, mansiones lujosas, la corrupción de los funcionarios y de los empresarios kirchneristas, mientras los trabajadores que lo miran ven licuar su salario por los tarifazos y por la inflación. Del otro lado, el escándalo de los Panama Papers, que involucra a Macri y su familia, a todos sus parientes y empresarios. Nosotros, que impulsamos con todas nuestras fuerzas
las causas y demandas democráticas progresivas. Señalamos que la salida de fondo es atacar al sistema capitalista, que tienen que gobernar los trabajadores, autoorganizados y sin burocracias corruptas. Por eso, el año pasado, con mi compañero Nicolás del Caño, dijimos que nos proponíamos encabezar la fórmula presidencial del Frente de Izquierda para renovarlo y fortalecerlo. Y lo estamos haciendo para construir una alternativa de la clase trabajadora, socialista e internacionalista. O impeachment, votado na Câmara Federal do Brasil, é golpe institucional reacionário, em toda a linha. E isso ficou atestado nas declarações de voto, que reivindicaram torturadores e genocidas da ditadura militar, bem como os dogmas mais reacionários da Igreja. Trata-se de golpe apoiado no Poder Judiciário e nas investigações da Lava Jato, conduzida por juiz treinado pelo Departamento de Estado do imperialismo Yankee. O objetivo é afastar o governo Dilma e o PT e impor um novo governo com um programa de ajuste que ataque os direitos e as condições de vida da classe operária, de forma mais dura e mais profunda do que o governo do PT tem feito. São ataques que se estendem às liberdades democráticas e que logo se estenderão também aos sindicatos e organizações do movimento operário e de toda a esquerda. Portanto, companheiros e companheiras, o combate ao golpe é um combate de princípios da primeira ordem, pois se trata de barrar o avanço da direita e dos planos imperialistas no Brasil e no conjunto da América Latina. Los compañeros que me antecedieron en la palabra, quisimos estar acá frente a la Embajada de Brasil para repudiar el golpe derechista y ajustador en Brasil. Pero también estamos a pocos metros de la Embajada de Francia, donde la juventud y los trabajadores sellan la unidad en las calles contra la reforma laboral del mal llamado socialista Hollande. Y la prensa capitalista se espanta porque a pesar de los ataques antiinmigrantes, a pesar de los ataques derechistas, esa juventud no se amedrenta, sino que surge con más odio y con más conciencia anticapitalista en las calles de las revoluciones. En París y en toda Francia se levanta la juventud y los trabajadores contra el capitalismo, cada vez con más conciencia. ¡Viva la lucha de los trabajadores y los estudiantes franceses! ¡Viva! Como dijeran Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, la lucha de la clase obrera es nacional en su forma e internacional en su contenido. Aquí en la Argentina fuimos los únicos que rechazamos esa convocatoria que hizo Macri a los ex candidatos a presidente al diálogo. Fuimos la única fórmula presidencial con Miriam Bregman que nos negamos a ese diálogo y ese consenso ajustador. Ese gobierno de los ricos que está gobernando para los ricos, como lo explicaron los compañeros. Nosotros peleamos para que el Frente de Izquierda esté a la altura de las circunstancias. Y eso se define en cada lucha. Como lo estamos haciendo aquí, en este acto, porque no hay independencia de clase sin el internacionalismo de combate. Y hoy pasa por rechazar el golpe institucional en Brasil. Lo hacemos desde esa perspectiva independiente del gobierno de Dilma y del PT. Y también, compañeros, en el día de ayer
mostramos que no se puede pelear por la independencia de clase sin dar una pelea unificada de todos los sectores combativos, como lo hicimos ayer con los compañeros del Partido Obrero, formando un polo alternativo allí en la movilización, exigiendo un paro y plan de lucha a la burocracia sindical. Como decía León Trotsky, no somos un partido como todos los demás, no ambicionamos solamente tener más periódicos, tener más diputados, tener más locales. Todo eso es necesario, pero es simplemente un medio. Nosotros tenemos el objetivo de la liberación material y espiritual de la clase obrera y los explotados por medio de la Revolución Socialista Internacional. ¡Viva el 1 de mayo, compañeros! ¡Viva la clase obrera! Llegamos al final de esta nueva edición de La Izquierda Diario TV. Será hasta la próxima, Nicolás. Sí, hasta la próxima, Cristian, y los esperamos a todos el próximo domingo a las 20 horas con La Izquierda Diario TV. Nos vamos en este Día Internacional de los Trabajadores con las palabras de uno de los mártires de Chicago en su alegato, leídas nada más y nada menos que por Osvaldo Bayer. Los miembros de esta asociación están convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores, de acuerdo con la que la historia enseña. En ella, en la historia, podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de este país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud, y así como fue ahorcado el primero que en este país agitó la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social en que sea imposible el hecho de que mientras unos amontonan millones utilizando las máquinas, otros caen en la degradación y en la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar. Yo no combato individualmente a los capitalistas, combato el sistema que da el privilegio. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio. Desprecio el poder de un gobierno inicuo, sus policías y sus espías. Nada más tengo que decir.